porque no saben quién está hablando. En este momento está el doctor Osvaldo Pérez San Martino y también lo tenemos en comunicación yo soy fanática del blog de él, que es el doctor Andrés Rosler, La Causa de Catón, bueno, que nos van a hablar un poquito de este recorrido histórico del peronismo, bueno, y vos sabés muchísimo más de esto, ¿no, Jorge? Sí, pero el tema de Osvaldo Pérez San Martino, quiero señalar que Osvaldo Pérez San Martino no es invitado, sino que es conductor de este programa. Lo que pasa es que últimamente, por compromisos asumidos con la Universidad de San Andrés, no puede estar permanentemente en el programa, y junto a él está Andrés Rosler, que es yo diría que es no solamente un enorme jurista, sino que también, bueno, vos hablas del blog, yo lo veo mucho, sí, lo sigo en Twitter, pero aparte es alguien que... Yo en YouTube, soy más moderna. Sos moderna. Pero, bueno, tiene unas conferencias maravillosas, la gente que lo puede escuchar, sobre todo porque, bueno, tiene un artículo también que es, si querés una garantía, anda a comprarte una tostadora. Que quiero que nos cuente un poco esto que justamente a partir del disparador va a ser este artículo. Andrés, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, el disparador es este artículo. Alguien escribe un libro con un título La ley es la ley, un libro maravilloso desde el punto de vista, de todo punto de vista, pero particularmente para los abogados me parece un libro muy potente. Escribe uno con un título que aparentemente es disruptivo. Si querés una garantía, comprate una tostadora. Me pareció, la verdad, que explicarnos un poquito, y de ahí con Osvaldo vamos a saltar al artículo que publicaste hace poco en Infobae, que se relaciona mucho con algo que estoy siguiendo muy activamente y que un amigo común, Federico Morgenstern, estuvo sinceramente espectacular cuando fue a declarar en ese circo mediático, ese circo que montó el kirchnerismo, que es el juicio político, a juzgar a un tribunal por el contenido de sus sentencias. Disparate si lo hay. Largamos con la tostadora. Bueno, la tostadora surgió a raíz de la discusión de los fallos que se están discutiendo a su vez en esta comisión de juicio político. Uno es el fallo Muiña y otro el fallo Batalla. Y ambos fallos son discutidos a su vez porque el primero, el fallo Muiña, decidió aplicar la garantía o el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad, como si los casos de lesa humanidad, o en esos casos, no se aplicara todo el paquete de garantías y derechos humanos, lo cual sería muy difícil de explicar que en nombre de los derechos humanos, en casos en los que se discute la violación de los derechos humanos, precisamente se ignorara alguno de estos derechos humanos porque impide que lleguemos al resultado que nos habíamos planteado. Bueno, en ese caso particular, no, a un condenado por lesa humanidad no le podemos aplicar un derecho humano, precisamente, lo cual es imposible de reconciliar con la idea de un juicio. En un juicio, por supuesto, puede haber gente acusada o condenada que es llevada a juicio y que no goza de nuestras simpatías, o para facilitar la discusión, asumamos que es el mismísimo Satán el que es llevado a juicio. Ya desde la Edad Media se decía que si Satán es llevado a juicio, bueno, tiene todo el derecho de defenderse, debemos respetar el debido proceso, etcétera, etcétera. De ahí viene esta idea de que si usted quiere una garantía, compre una tostadora, suponiendo que si compra un artefacto doméstico, se van a respetar mis garantías. No es lo que ocurre con el derecho penal. Esta distinción, a lo mejor, no sé, vos, María Luján, que somos abogados nosotros, que a lo mejor esto que vamos a hablar ahora puede ser muy técnico, pero evidentemente Andrés lo sabe bajar bien al llano. Y por supuesto, Osvaldo, participamos también. Esto que te quería preguntar, Andrés, era sobre esta distinción que haces entre el minimalismo judicial sí, y el maximalismo judicial. Sí, en realidad es algo que yo no inventé el minimalismo y el maximalismo, obviamente es una noción que viene de la discusión estética, pero que filósofos del derecho o incluso penalistas la aplican. Por ejemplo, Ferrajoli. Para Ferrajoli, el derecho penal garantista
es minimalista porque está dispuesto a que algún culpable no sea castigado debido a que se protegen sus derechos. En cambio, el maximalismo, que es una manera de referirse al así llamado punitivismo, cree que tenemos que condenar a una persona que consideramos precisamente culpable, a pesar de que para lograrlo tenemos que violar sus derechos y garantías. Entonces, cuando me refiero al minimalismo judicial, me refiero a la conducta de un juez o la actitud de un juez que, dado que tiene que atarse las manos en términos legales, no le queda otra alternativa que, por ejemplo, absolver o, si quieren, en general, beneficiar a una persona precisamente porque no quiere violar esos derechos fundamentales. El maximalismo razona al revés, ya sabe a dónde quiere llegar, no se ata las manos ante la ley, sino que al revés, usa la ley, yo decía en el artículo, como un espejo o una caja de herramientas para lograr lo que ya se había propuesto de antemano. Lo cual, hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba Derecho, eso era ser considerado un fascista o un nacionalsocialista, y no en el buen sentido de la palabra. Nos decían, eso era lo que hacían los nazis, y por lo tanto había que evitarlo a todo precio, incluso si el acusado fuera Satán. El propio Satán tiene derechos que son sagrados durante un juicio. Si no vamos a hacer juicio, y no sé qué le vamos a hacer a Satán, que quede claro con una leyenda como suele aparecer en paquetes de cigarrillos o ahora, de hecho, en cualquier clase de productos, esto no es un juicio, no hacer en sus casas, no repetirlo, etcétera, etcétera. Osvaldo. Claro, es muy importante esto que dice Andrés, porque el kirchnerismo está sosteniendo que los jueces de la Corte que fallaron por la aplicación del 2x1 en Muiña, y después en el Batalla, que es el fallo siguiente, luego que el Congreso sanciona esa ley interpretativa, que en realidad significa una ley penal retroactiva, solo Rosenkrantz, que ellos están a favor de la represión, o lo que llaman del genocidio, etcétera, etcétera. Bueno, o que quienes escribimos, Andrés mucho más, pero yo he contribuido con algunos artículos de divulgación también y muchos otros, elogiando el voto de la mayoría en Muiña y la solitaria disidencia de Rosenkrantz en Batalla, también somos represores o aliados o cómplices. Bueno, no, somos simplemente aliados del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales. Y si creemos en eso realmente, y si no lo usamos solo como un arma para la persecución de nuestros enemigos, entonces tenemos que concedérselo también a quienes más detestamos, y casi que te diría, primero que nada a ellos, porque esa es la prueba de nuestro compromiso con los derechos humanos. Recuerdo siempre la frase de esa notable mujer que es Graciela Fernández Mejide, que decía: la justicia que negaron a mi hijo, yo no se la quiero negar a los represores, y si a los 70 años les corresponde la domiciliaria, que así sea. Paradójicamente, claro, cuando nos están acusando a nosotros, viste, yo hablo a los Pérez San Martín, a los Morgensen, a mí, a los Rosler, que nos acusan de fascistas, ellos están aplicando un derecho que tiene su origen en el nazismo, ¿no es cierto? Bueno, o su origen, o en todo caso su estructura es muy similar. Es muy difícil distinguir la discusión actual de la discusión del nazismo o de algunos, o en la que participaban algunos juristas nazis, como por ejemplo Carl Schmitt, que tuvo varias etapas, pero en su etapa más polémica él precisamente decía: no podemos tomar el camino liberal, según el cual no puede haber delito sino mediante la aplicación de la ley, sino que tenemos que asegurarnos de que ningún culpable quede impune. Y con eso habría que hacerlo incluso a expensas de los derechos de los delincuentes, porque precisamente decía él, los delincuentes no tienen derechos adquiridos. Es la misma discusión, claro, solo que ahora se le aplica a casos de lesa humanidad. Claro, el así llamado represor ya es, en esa concepción, un delincuente. O sea, el juicio sería una farsa, porque ya el resultado lo sabemos de antemano. Precisamente un juicio, una garantía constitucional y penal, en este caso, nos provee un medio, pero no nos
dice nada sobre el resultado. El resultado surgirá de la aplicación de ese medio. Claro, hay gente que no puede ser beneficiada en un juicio, pero entonces, si esto es un juicio en el cual hay una parte que no puede ser beneficiada, esto es un chiste judío. Hay un viejo chiste que contaba Norman Ehrlich, que se encuentran dos judíos y uno le dice al otro, che, me enteré que se quemó tu negocio, y el otro dice, no, callate, la semana que viene. Eso es fraude. No es un juicio. ¿Qué opinas? Yo les recomiendo, Sí. bueno, muchas cosas de Andrés, pero él realizó unas entrevistas por la Universidad de San Andrés a Martín Farrell y a Andrés, estoy sí, a Malamud Gotti, perdón. A Jaime Malamud Gotti, que fueron algunas de las personas que contribuyeron con sus ideas a la formulación de los juicios a las juntas y a los guerrilleros en la época de Alfonsín. Es muy interesante porque ellos defienden que lo que más anhelaban era el respeto sagrado de las garantías constitucionales, el derecho de defensa en juicio, y después critican lo que llama la segunda oleada, que empieza en 2003, 2004, de estos llamados juicios de lesa humanidad, precisamente porque se violaron algunos de estos principios que para el constitucionalismo son sagrados. Como juristas ambos, colegas, colegas abogados, yo no me quiero autotitular jurista, ¿qué opinión les merece el juicio político y alguna referencia también a que esto parecería que es un destino trágico que tiene el peronismo con la justicia? Bueno, lo del peronismo déjamelo a mí, no quiero comprometerlo, Andrés, porque él es un teórico, es un jurista en serio, así que yo le pediría a él que nos diera su impresión del juicio político y después, si hay tiempo, yo hago algún condimento. La nota de Infobae está bien, es muy enjundiosa desde el punto de vista jurídico, pero también tiene algunos ribetes políticos, Osvaldo, o sea que no. ¿Hasta qué punto podemos establecer esa línea tajante entre lo que es político de lo que es estrictamente de técnica jurídica, ¿no? Sí, Andrés. Sí, bueno, a veces es difícil despolitizar la discusión, pero en estos casos creo, y por eso nos quejamos, si tenemos un mínimo de buena voluntad, yo creo que se puede distinguir. Acá el problema no es político, acá se está discutiendo, mejor dicho, podemos separar la política del derecho en la discusión de un fallo. Si bien se suponía que no iban a iniciar un proceso de juicio político por el contenido de los fallos, como se puede apreciar en las audiencias de esta comisión, claramente están discutiendo el contenido de los fallos. El del 2 por 1, el caso de Muña, me parece que es clarísimo. ¿Cómo se atrevieron los jueces a desoír las abrumadoras movilizaciones? Imagínense si los jueces empezaran a tomar decisiones, los fallos penales dependieran de cuánta gente está en la calle. ¿Qué le pasaría a Cristina, por ejemplo? Claro. Si fuera... Porque uno nunca sabe cuánta gente va a salir. Y el punto es que en este momento de la civilización, que pidamos volver a la época de cuando éramos cazadores-recolectores, donde todo se resolvía en la calle. Bueno, no había calle, pero tampoco había instituciones, y el que dominaba el espacio, bueno, tenía razón. Esto es un retroceso inimaginable, creer que un juicio penal pueda depender de la cara del cliente, de las encuestas, del poder, de la plaza. Es algo que francamente cuesta pensarlo, cuesta tomarlo en serio, pero el problema es que tenemos una comisión en el Congreso de Juicio Político que está discutiendo exactamente estas mismas cosas. Son derechos humanos fundamentales. Osvaldo. Sí, no, sin duda es una farsa, de eso se aprovechan la mayoría de uno que tienen la Comisión de Juicio Político para montar esta puesta en escena, a sabiendas de que después no va a tener ningún resultado porque no tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero realizan estas audiencias donde pretenden encontrar no sé qué, porque las preguntas son absurdas y llevan, por ejemplo, a funcionarios judiciales y les preguntan sobre las sentencias, que opinen,
o si participaron. Las sentencias están ahí. Si lo que se discute es el contenido, no se requiere ninguna prueba, está ahí. Y además los autores de la sentencia son los jueces. Los funcionarios judiciales podrán preparar borradores, proyectos, pero depende, en definitiva hacen lo que los jueces les indican. O sea que el solo interrogatorio a los funcionarios judiciales o algunas personas, por ejemplo, Sebastián Garay, que es funcionario judicial en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, o Guillermo Garay, que es también funcionario judicial en la Corte. Ellos fueron llevados ahí solamente porque son hermanos de Alberto Garay, que es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y ese es el único motivo. Porque Sebastián es el hijo y Guillermo es el hermano. Llegan a un punto. Uno de los juicios que motiva, una de las causas que motiva este juicio político es el fallo dictado en la causa promovida por el Colegio de Abogados de la Ciudad con relación a la ley 26080 sobre el Consejo de la Magistratura de 2006, que recién se declaró inconstitucional hace un par de años. Pero esa causa fue promovida por el colegio como institución, que tenía otro presidente en ese momento, el abogado que la patrocinó, nuestro amigo Ricardo Ramírez Calvo, y digamos, Alberto Garay es actualmente el presidente del colegio, pero eso no tiene ninguna relación con que algunos parientes suyos trabajen en la corte. Es decir, es una persecución hasta de carácter familiar. Perdona, no sé a quién interrumpí. No, te decía que no son declaraciones testimoniales, sino que parecen declaraciones indagatorias en algunos casos. En otros casos se llega al extremo de que ayer un periodista, Martín Granowski, hablaba del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo el colegito que nutrió a todos los gobiernos militares, a todas las dictaduras, y ahí hemos tenido, Alberto Garay está insospechado de haber participado en dictadura alguna. Por eso te digo que es como es todo muy sesgado, y sacando dos puntos altos que han tenido quienes fueron a declarar, a prestar declaración testimonial, que para mí los dos puntos más altos fueron Federico Morgensen, que los puso en el quicio, por un lado, y por el otro lado ayer Germán Garabano, que también dijo: deploro que se esté haciendo un juicio político a los ministros de la Corte porque esto daña las instituciones de la República. Pero me parece que las reflexiones que están haciendo ustedes me parecen muy, muy acertadas. Y una pregunta más que te haría a ambos. Bueno, vos quedó pendiente lo del peronismo, te quisiste escapar por la tangente, Osvaldo. Yo no quiero, perdón, quiero con todo gusto, pero digo, ya que lo tenemos a Andrés, por eso te digo, la última vez que esté con nosotros lo aprovecharía él. Por eso te digo, Osvaldo no me quiere herir, por eso no quiere hablar de peronismo. ¿Y por qué te va a ir a vos? Y tenemos discusiones sobre este tema con Osvaldo, en fin, pero eso es para otra oportunidad. Para otra oportunidad. Vos es que más de una vez le hemos invitado a Ramírez Calvo al programa, y te digo que Ramírez Calvo es capaz de hacer un programa de los programas ómnibus, quedarse, por supuesto. Sí, porque aparte los sábados circulares de Mancera. Los sábados circulares de Mancera, exactamente, no digamos tanto porque se denota la edad. Osvaldo, hacerle la pregunta que más te parezca pertinente a Andrés. Ay, son tantos. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que va a ser un anuncio, porque Andrés mencionó a Carl Schmitt, y debo decir que tuvimos el privilegio de que mencionar una cita de él en lo que él llama su etapa polémica, que a la que no suele referirse tanto, la tiene ahí como una etapa que le pone entre paréntesis. Pero Andrés está por publicar un libro sobre uno de los libros fundamentales de Carl Schmitt, que es el concepto de lo político. Yo comprendo que es de una complejidad que es imposible de sintetizar, pero tal vez nos puede decir básicamente cuál es la importancia de esa obra en el pensamiento de Carl Schmitt y en el pensamiento político en general. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Yo
podría decir que todo lo que aprendí del liberalismo lo aprendí de Carl Schmitt, sobre todo de su época polémica, donde él hacía esas críticas al liberalismo, pero lo describió mejor que nadie. Por ejemplo, esta idea de que debemos respetar el principio de legalidad, caiga quien caiga, incluso si el mismísimo diablo lo estamos llevando a juicio. Por eso me parece que es importante estudiar a los que no piensan como nosotros, con el agregado de que Schmitt no toda la vida fue nazi, sino que antes de colaborar con el nazismo, hasta 1932, mediados del 32, antes de las fatídicas elecciones que terminarían conduciendo al nazismo al poder, él abogaba por la prohibición del Partido Nacional Socialista. Y yendo a la idea central del concepto de lo político, que es sobre lo que trata el libro, el concepto de lo político dice que la distinción fundamental del pensamiento político es la distinción entre amigo y enemigo, lo cual hoy no suena muy popular, pero lo que él quiere decir es que todo orden político se forma incluyendo a la gente, pero excluyendo, por ejemplo, a los nacionalsocialistas, a los que él no quería permitirle la entrada. Ese es el núcleo del pensamiento político de Schmitt. Los liberales tienen que darse cuenta de que también tienen enemigos. No tiene sentido negar entonces que la política es conflicto. La idea es estar preparados y saber qué hacer, qué instituciones tener, cómo hacer para resolver el conflicto. Pero negarlo es suicida, y esto es lo que le pasó a la República de Weimar en 1932. Claro. Andrés, sí, ya que anda hablas de- cerrando porque nos perdón. quedan 2 minutitos nada más, así que sería muy lindo poder escuchar a los dos cerrando el programa en la jornada de hoy. Bueno, yo, sí, para que no piensen que esquivé el bulto, voy a decir lo siguiente. Tenemos una larga historia, lamentablemente, de asedio a la justicia independiente, y ha habido asedios de distintos signos, pero indudablemente en las últimas décadas el peronismo tiene una responsabilidad mucho más importante que otros partidos en eso, y desde su fundación, Perón asume como presidente constitucional el 4 de junio de 1946, y el 8 de julio, es decir, 34 días después, el presidente del bloque de diputados peronistas, Rodolfo Decker, que simplemente cumplía las órdenes de Perón, promueve el juicio político a la Corte. Y, pues, como tenían amplia mayoría, lograron echar, salvo a uno, Tomás Casares, que lo habían designado ellos. Y así designaron una Corte completamente adicta, a tal punto que esos jueces integraron después, fueron convencionales constituyentes del peronismo, y no me da el tiempo para mencionar algunas acordadas con Claro. una A genuflexión. nosotros extraordinaria tampoco sobre nos Perón. está dando el tiempo porque ya nos tenemos que ir, pero para decirnos la última frase para ponerle el moño a esto. Que tenemos que terminar con estas persecuciones. Tenemos que, realmente, la única garantía de la República es un poder judicial independiente. No significa que nos gusten o nos disgusten los fallos. Yo escribí, Andrés, en contra del fallo de la mayoría en Batalla. No se nos ocurrió pedir el juicio político de los jueces que dictaron ese fallo, porque, bueno, fue una interpretación, a nuestro juicio, enormemente equivocada, pero debemos respetar también las opinioes equivocadas. Muchísimas no sé si Andrés muchísimas quiere agregar gracias. Así es. Nos corren, Así muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, Andrés, que quiere cerrar una. bueno. María Eugenia. Bueno, no, más que nada saludarlo porque Andrés sabe, porque cuando da alguna charla y demás enseguida yo me engancho y a veces, una vez, no me acuerdo, me contestó algo que yo había preguntado y me dio hasta emoción. Así que soy cholula suya, Rosler. No, pero Así ¿Cómo que se llama el blog? el blog La Causa de La Catón. Causa de Catón. muchísimas gracias. Me han tratado como en casa, que es una manera de decir, porque en casa no me tratan tan bien. Bueno. Bueno, y nosotros nos vamos.